para crear lo que se llama implementar ya en un programa de gestión de base de datos la base de datos que tenemos planeada, vamos a recordar un poco la planificación, lo que tenemos pensado hacer. Vamos a empezar por la base de datos del videoclub, con lo cual el nombre de la base de datos sería bd-videoclub. Se compone de dos tablas, películas y usuarios, y luego pues en cada tabla tendré unos campos. En el caso de la tabla películas tendremos un campo identificador que va a ser un número entero y va a ser además la clave principal de la tabla. Es decir, no va a haber dos películas con el mismo valor en este campo. Tendremos también el campo título, que va a ser un texto relativamente corto, y también otro campo de tipo texto que se va a llamar código en YouTube, donde vamos a almacenar el código que distingue ese vídeo en YouTube. Entonces, esto es un poco lo que tenemos que recordar, cómo se llama la base de datos, o más que recordar, planificar antes de ponernos a ello. Es decir, cómo se llama la base de datos, qué tablas va a tener y por cada tabla qué campos, qué tipo de información lleva cada campo y cuál de esos campos es la clave principal. También dispondremos de una segunda tabla llamada usuarios para el control de acceso a lo que es la aplicación, y la tabla usuarios de momento solo nos basta con dos campos. Un campo usuario, el nombre del usuario, va a ser en principio la clave principal de la tabla, es decir, no va a haber dos usuarios con el mismo nombre, y un código que va a ser un poco especie de clave para poder acceder a la intranet. Tenía una serie de condiciones, en este caso era que era un número y era impar. De cara a la base de datos, lo único que nos interesa es que es un número entero. Entonces, esta sería la planificación de la base de datos. Lo que vamos a hacer a continuación es arrancar el sistema gestor que vamos a utilizar, en este caso MySQL, que nos va a permitir crear físicamente esta base de datos con estas tablas y estos campos y definir tipos de datos y la clave. Todo esto que vemos aquí. Vamos a crear la base de datos para el ejercicio del videoclub. En primer lugar, nos aseguramos de que el servidor MySQL está en marcha mediante el panel de control de XAMPP. Vemos que está en verde. Perfecto, cerramos. Ya podemos ir a lo que sería el gestor de base de datos MySQL. Entonces, para ello, mediante el navegador, tecleamos o directamente a esta dirección localhost php myadmin, o si no a través del panel principal tenemos el acceso a php myadmin. Estamos aquí, vamos a crear una nueva base de datos y le vamos a llamar en este caso bd de base de datos videoclub. Bien, el juego de caracteres ya nos trae por defecto el que hemos usado anteriormente. Recordamos un poco que esto era simplemente la forma en la que se va a codificar la información en la base de datos. Entonces, de esta forma va a reconocer los caracteres especiales como la ñ, las tildes, etc. Bueno, sin más, le damos al botón de crear y ya tendríamos creado lo que sería el concepto, la base de datos, el saco donde vamos a meter ahora todas las tablas correspondientes al ejercicio que nos hagan falta. Este ejercicio empezaba identificando al usuario, es decir, había una pantalla en la que el usuario tenía que meter pues realmente un usuario y un código. Vale, vamos a crear la tabla usuarios entonces, y va a tener de momento dos campos, usuario y código. Bien, entonces rellenamos la información. Tenemos previsto que el campo usuario sea un campo de texto no demasiado largo. Aproximadamente vamos a dejarle unos 30 caracteres más que de sobra. Y en principio va a ser la clave principal. No va a haber dos usuarios que tengan el mismo identificador de usuario. Bien. Otro campo era el campo código. Y recordando un poco las características del ejercicio, pues era un número entero, cumplía una serie de condiciones. Vale, entonces en principio vas a dejar número entero y también una longitud de 10 números más que suficiente. Con estos dos datos, en principio ninguno puede ser nulo, son obligatorios. Ya podemos guardar, ya hemos creado la tabla de usuarios y ya la tendríamos aquí. Podríamos ya incluso insertar un par de usuarios de prueba. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a usar un primer usuario, Carlos, y el código sería, por ejemplo, 5 unos.
y un segundo usuario, Ana, y el código sería 1, 2, 3, 4, 5. Ambos códigos serían válidos. Teniendo en cuenta las condiciones del ejercicio, ambos códigos son válidos. Nos informa 2 filas han sido insertadas y aquí tenemos que ir poco a poco fijándonos en las instrucciones del lenguaje SQL que se están ejecutando mediante esta interfaz, que esto no deja de ser una interfaz. Nosotros desde el código PHP tendremos que lanzar estas instrucciones y tendremos que montarlas de forma dinámica con la información que recojamos de las interfaces web, de los formularios. Entonces, como vemos, ha ejecutado esta instrucción, insert into usuarios de la tabla, usuario código serían los campos que quiero insertar y mediante values, los caracteres que yo quiero insertar, el contenido que quiero insertar. Entonces, una primera fila con este sería el usuario y esta sería la clave, y una segunda fila con este usuario y esta clave. Bien, si vamos a examinar, ya vemos que ya tenemos la tabla usuarios con ambos campos. Vamos a crear la siguiente tabla, que era la de películas. Bien, podemos directamente aquí ir a nueva tabla, si no, pinchamos en el videoclub y por aquí también tendremos la opción de crear tabla. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Si vamos por aquí, lo primero que nos pide es el nombre de la tabla, le vamos a llamar películas. Aquí es importante no ser un poco incorrecto con el tema de las tildes, la ñ, por ejemplo, es decir, meter los nombres utilizando los caracteres comunes en todos los idiomas. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues no utilizamos ni tildes ni espacios en blanco. Eso facilita luego lo que es la programación. En el caso de la tabla películas teníamos varios campos. Vamos a empezar poniendo un campo ID. El campo ID va a ser muy habitual, ya que muchas veces pues no tenemos un campo claro dentro de la información que queremos guardar, que pueda ser unívoco, es decir, que no vaya a haber campos repetidos. Entonces siempre tenemos la posibilidad de meter un campo, vamos a llamarle identificador, ID para cortar, que va a ser un número entero y sobre todo que va a ser autoincrementable. Ahora lo veremos, es decir, yo no me encargo de decir qué valores van ahí, sino que la propia base de datos hace una especie de contador y cada vez que inserto un registro nuevo, una fila nueva, le pone un número nuevo. Vendría a ser algo así como un carnet de socio de biblioteca, que cuando llego yo no elijo el número, sino que la propia biblioteca me dice, pues te toca el número 100, 200, 500. Y ellos un poco llevan la cuenta de las filas que hay dentro de la base de datos. Entonces, esto, cuando no sepamos muy bien qué campo dentro de los que queremos puede cumplir ser un buen candidato a clave principal, siempre tenemos esta opción, meter un campo autonumérico y que la propia base de datos lleve la cuenta de las filas que hay aquí y las distinga de forma unívoca mediante un número correlativo. Bien, pues vamos a utilizar esta solución, le vamos a llamar al campo ID, más que nada porque sea corto, y le vamos a decir que va a ser la clave principal de la tabla, continuamos, y que va a ser autoincrementable, es decir, yo no me voy a encargar de insertar estos valores. Vale, ya el resto de campos van a ser los propios, los que necesito yo para guardar información sobre las películas. Primero podría ser el título. Aquí en principio vamos a suponer que con un varchar de un tamaño bastante largo, casi más o menos el tope, 250 caracteres, me debería bastar. No puede ser nulo, no puedo insertar películas sin título y lo demás no hay ningún otro atributo más. Otra información que necesito es el código en YouTube. Recordamos que este ejercicio se basa en recoger los códigos de identificadores de vídeo en YouTube y con eso consigo tanto incrustar un vídeo como obtener una imagen preview del mismo. Esto va a ser también una cadena de caracteres, de números y letras, y en este caso pues no suele ser muy largo, es decir, con 20 caracteres tendríamos que tener de sobra para guardar cualquier código. Lo mismo, pues no me permitir que sean nulos y no tengo ninguna otra característica especial. Ya tendríamos la tabla, estos tres campos, podemos guardarla. Bien, y ya tendríamos creadas ambas tablas dentro de la base de datos del videoclub. Vamos en este caso a ver películas, está vacía y vamos a insertar algunos de los datos que ya teníamos cuando hicimos el ejercicio.